¿Alguna vez sentiste así de golpe, sin previo aviso, ese vacío existencial? Especialmente por algo del pasado, algo más como la nostalgia, que te pega una hostia sin saber de dónde viene y te deja en ese bucle, en ese torbellino de emociones que te deja descolocado. Puede ser bien por una persona que no está, una época que quieres revivir, un vacío del presente que proyectas a un pasado diferente. Si hubieras tomado otra decisión, ¿qué habría pasado? Pero no, ya te digo, no a un nivel lógico, racional, que simplemente lo piensas y ya está, sino que te viene, te da una hostia y te mete en un remolino emocional. A mí me pasó el fin de semana pasado, y si hubiera grabado el vídeo el fin de semana pasado habría estado mucho más emocional. Lo dejé pasar, pero bueno, todavía lo sigo notando y la sensación es que no te deja apenas pensar en el presente. Y puede que te pasó, seguro. El problema es cuando... que es la pregunta de cómo gestionarlo. Por un lado, pues medio escapar de él, tirar para adelante, pensar en el futuro, distraerte, quedar con gente, hacer planes, usar el móvil, ver redes, lo que sea. Por otro lado, lo que puedes hacer es abrirte a sentirlo. Claro que eso es más fácil decirlo que hacerlo. Yo siempre soy un proponedor de lo segundo, el sentirlo. Un poco de distracción puede estar bien, no digo que tengas que aislarte, no quedar con nadie, no hacer nada. Pero soy más de ir por ahí. Aunque lo que me pregunté fue si realmente sirve de algo eso, el sentirlo más para integrarlo, asumirlo y que no vuelva a ocurrir. Si haces eso, cosa que yo ya había hecho, y vuelve después, meses o años después, ¿ha servido de algo? Esa es la pregunta que me hice. ¿Por qué viene esto ahora de repente? Te digo cómo lo hice yo, cómo lo estoy haciendo. Cuando quieres volver a un pasado que sabes que no va a estar, porque puede que eches de menos a una persona que no está, una persona con la que todavía puedes tener un contacto, pero no es lo mismo, por ejemplo, un amigo que ha tenido hijos y que tú quieres que sea esa persona que era antes, o quizá una expareja que para ti antes era una pareja y ahora obviamente pues, no lo es. Puede que sea una amiga, puede que hayas perdido el contacto, pero puedes querer volver a esa época. Estás con un trabajo estresante y te gustaría volver a esa época universitaria, porque sientes que quizás no has hecho algo en esa época, te perdiste algo. Y ahí es complicado, porque no va a volver nunca. Y si ahora estás insatisfecho con tu presente, vas a querer volver atrás, pero no vas a poder. Y ahí viene una de las emociones más jodidas que hay, que es la frustración de querer algo pero no poder tenerlo. Y a lo mejor lo peor de todo es esto. Lo peor de todo es que a lo mejor ni siquiera es que tu presente sea un mal presente, pero esa comparación con ese pasado idealizado hace que este presente, que es bueno, quizás sea neutro, te parezca mucho peor, porque no es tanto cómo vives tú ahora mismo el presente, sino cómo estás interpretándolo, qué historia estás contando de tu vida. Si antes eras más libre que ahora, te gustará más esa época, recordar esa época por las partes positivas, pero a lo mejor en esa época no tenías tanto dinero y te gustaría tener más dinero, y a lo mejor ahora tienes más dinero, pero tienes menos libertad. Y haces esa trampa de comparar lo bueno de antes con lo malo de ahora, que podrías hacerlo al revés. Ahora puede que tengas más dinero y antes no lo tenías y puedes estar más satisfecho por eso, pero las emociones no funcionan así, las emociones vienen como vienen.
Y si esa emoción lo que te hace sentir es que ahora estás atrapado y antes tenías libertad, y echas de menos hacer planes con esa persona que a lo mejor también está atrapada y no tenéis tiempo para quedar, puede llegar ese vacío profundo y puede que hasta te fuerce a hacer cambios de los que luego te arrepientas. No suele ser buena idea. La idea más aconsejable, yo creo, es transitarlo y abrirse. Mira, yo por ejemplo lo que hice, ya te digo que esto fue bastante de buenas a primeras, lo que hice fue aislarme estos últimos 2 días y recordar. En lugar de escapar de la emoción, volver a ella, tratar de no distraerme. Y se me viene profundizar más aún, escribir sobre ello. Incluso ir a esos sitios concretos, a esos sitios físicos concretos que echabas de menos, o con los que pasabas tiempo con esa persona que a lo mejor ya no está. O leer textos de esa época que escribiste, o ver vídeos o ver fotos de esa época que ya no está. Y en parte eso lo hago con la idea de estar ahí dentro hasta que llegue un punto que no duele y que se vaya. El problema es cuando haces eso, te entregas y aún así sigue estando ahí. Te preguntas si no es mejor evitarlo, no hacer evitación, no es mejor empezar a proyectar tu futuro para que te motive, un nuevo futuro, distraerte en el presente, quedar con gente, redes, pantallas, planes. Están echando humo aquí. Pero aún así, se va a ir cuando se vaya a ir. Esa es la conclusión. Lo jodido es cuando esas emociones lo que te hacen es secuestrar este presente, estos días o estas semanas, ya que los pensamientos se van constantemente a ese momento, o incluso a proyecciones futuras de cómo sería tu vida si no hubieras hecho aquello. Entonces este presente no lo disfrutas tanto porque estás pensando en ese pasado o en ese futuro proyectado y además tienes las emociones, las sientes en el cuerpo, como esa ansiedad aquí en el estómago, ¿sabes, no? Esa ansiedad ahí, que hasta lo notas porque comes menos, es como un mal de amores, pero de la vida, en general. Y una de las conclusiones es que es inevitable. ¿Por qué? Porque la frase que puse al principio es que la nostalgia es el precio a pagar por un pasado bien vivido. Y lo ideal es que todos queremos vivir una buena vida en el presente, pero ese presente será un pasado. Y cuando estés viviendo tu futuro, habrá momentos que a lo mejor tengas dudas, ¿no? Dudas de por dónde ir, qué hacer, si has hecho lo correcto, y te vendrá ese ataque de nostalgia. De ese tiempo pasado fue mejor. Entonces, vivir buenos momentos es un seguro para que en el futuro vas a sufrir por esa nostalgia. Sí, en parte sí. La conclusión que he sacado es que sí, y que es un precio que hay que pagar, porque si no, el precio a pagar es mucho peor. Digamos que vives una mala época, en la que estás muy inconsciente, no tomas decisiones, no haces lo que tienes que hacer en esa época o lo que crees que tienes que hacer en esa época. Cuando llegue el futuro, en lugar de nostalgia, sentirás arrepentimiento, que es mucho peor. Entonces la nostalgia es el precio a pagar por un pasado bien vivido y el arrepentimiento es el precio a pagar por un pasado mal vivido. Va a haber que pagar un precio. Obviamente, yo creo que todo el mundo prefiere pagar el precio del arrepentimiento. Perdón, el precio de la nostalgia. Que duele, ¿no? Y a veces esa nostalgia, melancolía, tampoco hago mucha diferencia, aunque la hay, pero como ese pasado positivo que pudo ser mejor, ¿no? O que pudo durar más tiempo, pero por lo que fuera no es para tanto, no dura más ya. Y tienes que quedarte con el frío presente, ¿no? Y eso es como que el humano valora lo que ha tenido y valora lo que tendrá, pero es muy difícil que valore lo que tiene ahora, porque comparamos, ¿no? La idealización del pasado y esa idealización del futuro, que eso es lo que es la política. La política es
Ahora mismo estamos mal, vótame a mí, porque volverán las cosas a ser buenas como antes. Esa idealización del pasado. O ahora estamos mal, pero si me votas a mí, tendremos un futuro mucho más próspero. O sea, el momento presente nunca es lo mejor, según cree la mente, según creemos. Siempre es el pasado o siempre es el futuro. Y cuando estamos justo haciendo lo contrario, que es valorar el presente, pudiendo apreciar el pasado y pudiendo tener esperanza por el futuro, ahí es cuando realmente estamos más conectados y son las mejores épocas de la vida. Lo difícil es aprender a hacerlo en soledad y de forma consciente. Y uno de los mecanismos que más te anclan, por momentos, aunque sea, es el dolor. Porque el dolor, aunque te lleve, ¿no?, a revisar tu vida, por momentos nada te hace estar tan presente como ello. Y las cosas superficiales automáticamente desaparecen de tu mente. Si alguien te empieza a hablar de deporte, alguien te empieza a hablar de política, alguien te empieza a hablar de cotilleos, te da igual, porque te das cuenta de lo absurdo que es todo eso, y que solo es entretenimiento puro y duro para hacerte llevar el día a día un poco más llevadero. Cuando tienes esa crisis, no crisis, pero ese vacío existencial que viene, sabe Dios de dónde, ahí sí que puedes analizar y utilizar ese sufrimiento para descubrir de verdad qué es lo importante. Porque en el día a día, cuando estás atrapado en ese ciclo, ¿no?, de trabajar la semana, el fin de semana, ves que estás dormido y no sabes ver cuál es realmente lo importante de la vida, ¿no? Es cuando alguien se muere, por ejemplo, que dice, ojalá hubiéramos pasado más tiempo, ¿no? Y es como, es que realmente ahora valoramos lo importante, ¿ves? Justo cuando muere alguien, que también me ha pasado hace poco, valoramos lo importante. Cuando sufres por la pérdida de alguien, por un vacío existencial, ahí es cuando, si algo tiene positivo, es que te hace ver lo importante. Y esto sí que creo que es importante escribirlo, apuntarlo, incluso grabarte, porque el vídeo genera más emoción. Grábate tú, sin publicarlo en ningún sitio, exprésate como consideres, y guarda esos vídeos, ¿no?, que tengas en diferentes épocas de vacío, melancólicas o de sufrimiento. Guárdalo en una carpeta y míratelos de vez en cuando, bien cuando estés en otro momento de bajón, en un momento de día a día normal, para hacerte valorar, ¿no?, y anclarte más en lo que es la vida, en la belleza de la vida. Y el tiempo supones que lo curará, pero también tienes que aceptar que puede que no, que crees que algo está cerrado, pero se abre solo luego. O ves algo, pasa algo, ocurre algo, te llegan pensamientos, tienes un sueño y eso se reabre de un día para otro. Y la ventaja que puede tener también el vacío que viene de repente, es que te puede sacar de un ciclo de vida que no te gusta. Yo con la edad me doy cuenta más, soy más consciente de la cercanía de la muerte, ¿no?, de los límites de la vida, lo cual me parece bonito. Hay gente que le da miedo, a mí me parece bonito. ¿Por qué? Porque la muerte, o sea, ese es el vacío máximo. Y la muerte es lo que te hace, ¿no?, el tenerla presente, es lo que te hace diferenciar lo importante de lo no importante, lo banal de lo no banal. Y te hace replantearte si el ciclo de vida que estás viviendo tiene realmente profundidad. Hablo de eso en el vídeo que te dejaré por aquí, sobre el desarrollo vertical, horizontal y diagonal. Si estás realmente viviendo en lo superficial, en lo plano, simplemente pasando tiempo hasta que llegue ese día de la muerte, o si estás viviendo una vida en forma vertical, en profundidad, esos momentos donde haces que el tiempo se pare, donde haces que el tiempo cuente. Y es lo que tenía que decirte por hoy. Se acaba la memoria, el móvil me queda un minuto para grabar y el resumen es ese. La nostalgia es un precio a pagar por el amor, por la amistad, por los grandes momentos, ¿no? Pero el arrepentimiento es un precio mucho más grande a pagar. Y obviamente es mejor pagar el precio de la nostalgia, ¿no?, de esos grandes tiempos que no volverán, que el arrepentimiento, que algo que nunca haya existido, por no haberlo hecho, por haberlo hecho mal. Y crear estos momentos de ahora, vivirlos de forma tan increíble que en el futuro tengas nostalgia de ahora, porque ahora están siendo esos momentos épicos. Cada época tiene su parte épica.
Y lo ideal es convertir cada época de la vida en una nostalgia que vivamos en el futuro, porque aunque duela, merece la pena aprovechar al máximo este presente, que se convierte en un futuro de la nostalgia, porque eso es mucho mejor que vivir en el arrepentimiento. Así que si estás en una época de profundidad donde las emociones te arrastran, no estás solo, pasaremos por esto y nos vemos en el próximo vídeo.